Buenas tardes a los que se van sumando. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de COPLAC. Si quieren, como dejar sus saludos, irnos contando desde dónde están participando, pueden hacerlo por el chat. A ver si el chat, avisen si pueden hacerlo. Si no, solicitamos. Me parece que no, ¿no? Ok. Shinar, could you please. Ahí está, ahí está. Perfecto, ahí empiezan los saludos, espectacular. Acá nos saludan entonces desde Colombia, desde México, desde Buenos Aires, más saludos desde México, de Ecuador, también desde Brasil. Bueno, qué lindo irnos encontrando como siempre con esta comunidad de COPLAC que participa desde distintos lados. Hay un amigo, Rodrigo, hola Rodri, desde Guatemala, Perú, espectacular. Bueno, qué lindo encontrarnos en este espacio nuevamente. Solamente les recuerdo, digamos, que esta comunidad de práctica, por si alguno todavía no ha participado, es este COPLAC en el que conversamos sobre temas relacionados con calidad en salud, en múltiples temas, que es muy amplio. Y este espacio es gracias a la interacción entre ISCUA, con su patita latinoamericana, y CLICS. Yo, por mi parte, Inés Suárez Sanzorena, represento a CLICS acá desde Argentina y estamos también acá desde CLICS con Viviana Rodríguez. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar otro enfoque, o sea, en esta amplitud de la calidad. Hoy vamos a estar hablando del tema del diseño de los servicios. Eh, y tenemos el placer de tenerlo con nosotros a Matías Echevarría. Matías nos va a contar entonces del diseño de los servicios en salud, la visión de los usuarios bajo la metodología experta del diseñador que es él. Y bueno, solamente recordarles, sería bueno que puedan, a través de, si es posible, a través de la sección de preguntas y respuestas, ir dejando sus preguntas, así es más fácil después la moderación en ese sector. Y bueno, vamos a tener entonces una primera parte que Viviana nos va a contar un poco esta combinación de la salud y los servicios de salud, y después Matías desde su expertise, desde el diseño más. Entonces, un poquito más para contarles de Matías. Matías es magíster en gestión estratégica en salud, diseñador de servicios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ha sido encargado de innovación en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y consultor externo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y actualmente se desempeña como consultor en experiencia de usuario en el Ministerio de Salud de Chile y el Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida. Así que un poco la idea entonces es introducir en esta actividad en los conceptos y herramientas de diseños de servicios como enfoque metodológico de gestión para identificar oportunidades de mejora, co-crear soluciones centradas en las personas e impulsar procesos de innovación en el sector que prioricen tanto la eficiencia como la experiencia de los pacientes, los equipos de salud y la comunidad. Bien interesante, algo bastante distinto a lo que tal vez desde los que trabajamos en salud por ahí no tenemos este enfoque, y nos parece que es súper valioso este enfoque. Así que bueno, gracias, y le paso la palabra entonces a Viviana, que nos va a hacer primero esta introducción y después estamos con Matías. Vamos a entonces, como siempre, dejar un espacio al final como para hacer un poco más de interacción con todos ustedes que participan escuchándonos de distintas partes de Latinoamérica. Bueno, gracias Inés. Bueno, gracias a todos por estar, por compartir este espacio de encuentro entre disciplinas, ¿no? Cada vez es más necesario este concepto de transdisciplinario dentro de la atención de la salud, dentro de los servicios que brindamos. ¿Por qué diseñador en salud? ¿Por qué diseñadores y diseñadoras en salud ahora? ¿O por qué en este COPLAC? Creo que hemos pasado por varias etapas en todo lo que es la gestión de la calidad en salud y hemos ido aprendiendo de otras disciplinas. De la primera disciplina que aprendimos fue de la ingeniería, que nos trajo todo lo que aprendimos de la calidad, las distintas metodologías de la calidad, muy orientados a la confiabilidad y a la eficiencia. Y hace relativamente poco
empezamos a aprender de la necesidad de tener este diseño orientado al usuario o el diseño centrado en las personas, que desde la salud le fuimos poniendo nombres diferentes, como pasa con la atención centrada en las personas, pero que los diseñadores, como seguramente les va a contar Matías, lo viven desde el nacimiento como diseñadores de servicios, porque el servicio es solucionarle un problema a las personas. Entonces, nos pareció que la mejor forma de seguir trabajando en calidad de servicios y en servicios de salud que sean mejores para todos es empezar a unir mundos, ¿no? Unir no solamente a los ingenieros con el personal de salud, sino también sumar a los diseñadores, así como probablemente haya otras disciplinas que nos puedan ayudar a que nosotros como pacientes y nosotros como profesionales de la salud tengamos mejores experiencias y mejores resultados que ambos son resultados que son muy importantes. Así que gracias, Matías, por tu tiempo, tu generosidad. Y bueno, te dejo el espacio para que les cuentes la experiencia que claramente tenés en terreno sobre este tema. ¿Se escucha ahí? Se escucha Genial, perfecto, sí. genial. Bueno, primero que, o sea, antes de cualquier cosa, muchas gracias por la invitación. Cuando vi la invitación ahí de la doctora, me sentí bastante orgulloso y motivado de poder tener un espacio para compartir experiencia. Em, voy a comenzar con el concepto de que, así como comentaba Viviana, el diseño es una disciplina que es relativamente nueva en temas de salud. Al menos en la situación en la que estamos en Chile, es bastante incipiente. Quizás estás más desarrollado en la parte de diseño gráfico, diseño más visual, em, y quizás estás quizás está por así decirlo, como en ciertas dificultades de posicionar este rol. El diseñador de servicios en países europeos o en Estados Unidos es un rol que es bastante demandado en el sector público y en el sector privado. En Latinoamérica me atrevería a decir que la mayoría de aquellos profesionales que trabajan en temas de diseño de servicios se desempeñan más bien en el sector privado, en industrias de seguro, de finanzas, etcétera, y todavía no entra a un ámbito tan complejo como es salud. Entonces, la primera aclaración que me gustaría hacerles es que la experiencia que les voy a compartir el día de hoy no viene tanto quizás como de un éxito rotundo, sino de un camino de aprendizaje en el cual se ha ido intentando a través de diversos roles que he tenido la suerte de tener, de ir validando este rol del diseño de servicios en salud, que como bien comentaban al principio, al menos mi perspectiva es el diseño entendido como una herramienta de gestión. Entonces voy a hacer el ejercicio de compartir la pantalla para que ahí me comenten si es que se está viendo el, el cerré el archivo. Problemas técnicos. Entonces voy a compartir esto acá en pantalla completa. Ahí sí me pueden confirmar si es que se está viendo la Ahí diapositiva. se ve perfecto, Matías, se ve perfecto. Genial, muchas gracias. Entonces, el título que estaba proponiendo para esta instancia es el de diseño de servicios en salud, la visión de los usuarios con una metodología que en este caso es la del diseño de servicios. Durante la presentación voy a ir quizás avanzando y retrocediendo en algunas experiencias laborales que me ha tocado desempeñar, pero creo que se mantiene una línea coherente que podríamos seguir. Como comentaba también Viviana al principio, el contexto en el que yo sitúo el tema del diseño de servicios tiene que ver con el contexto de la innovación en salud, la innovación entendida como todo cambio que es capaz de mejorar o de crear la propuesta de valor o el valor que entrega en las instituciones de salud o la eficiencia de este mismo sistema o de esta misma organización. Voy a hacer un poco de publicidad. En el Hospital de la Florida que les comentábamos al principio, se lanzó un documento que se llama la Ruta de Innovación en Salud Pública, que ahí se los puedo compartir. Y el hospital tiene la particularidad de que es uno de los pocos hospitales públicos que ha liderado, al menos en Chile, temas de innovación. Han desarrollado pilotos de innovación en temas de eficiencia, de sistemas digitales, etcétera.
pero ahora último, en el último año me atrevería a decir, ha ido orientándose, así como comentaba Viviana, hacia la mirada de la experiencia, entendida la experiencia de las personas, no solo de los pacientes, sino también de los equipos clínicos. Y en ese documento me tocó escribir el capítulo introductorio de por qué era necesario innovar en un hospital público. Y yo ahí lo que hice fue tomar los conceptos de la quíntuple meta del Instituto de Mejoramiento de la Salud y también los conceptos de valor público y llegamos a la conclusión de que habían 5 objetivos o 5 ejes que había que tener al momento de generar mejoras o de plantear innovaciones en salud. La primera, que tiene que ver con la lógica de la quíntuple meta, es la mejor experiencia para los pacientes, una mejor o mayor eficiencia en el uso de los recursos institucionales, mejores resultados en salud tanto a nivel individual como a nivel de la población, mejores experiencias también para los equipos, ningún servicio de calidad es entregado por equipos agotados o que trabajan en malas condiciones, promover la equidad a nivel de sistema de salud, facilitando el acceso, generando atenciones más oportunas, etcétera, y también un ítem muy importante que es fomentar el involucramiento ciudadano, ¿ya? Hay un concepto que es el valor público, que a mi modo de ver lo pueden aportar las instituciones privadas y públicas, sobre todo en salud. En ese sentido, la importancia del sistema de salud es tan grande que afecta a todos por igual, independiente de si estamos hablando del ámbito público o el ámbito privado de la salud. También el involucramiento radica en que no solo a los pacientes, no solo con los pacientes hay que diseñar mejoras, sino que también hay que involucrar a sus familias, a las comunidades donde se encuentran insertos los establecimientos de salud. La experiencia de paciente, que es como el primer concepto con el que vamos a comenzar, es, de aquí yo tomé una definición del Beryl Institute, que habla de la suma de todas las interacciones que tiene una persona con una institución, que moldeadas por la cultura de esta organización, influyen en las percepciones que tiene la persona a lo largo de la continuidad de la atención. Y aquí hay varios ítems, o sea, varios conceptos que me gustaría destacar. Uno son el tema de las interacciones, el tema de cómo se relaciona una persona con una institución de salud, el tema de la cultura organizacional, que es algo que usualmente o no se toca o se evita cuando uno tiene mejoras desde el punto de vista como desde la eficiencia de los procesos o desde los sistemas. Las organizaciones la hacen las personas, entonces en ese sentido el tema de la cultura es un tema muy gravitante. También el tema de la percepción. Nosotros podemos estar como una institución de salud proveyendo servicios que consideramos de calidad, pero no hemos considerado la perspectiva de las personas. Y otro elemento importante es la continuidad de la atención. Y para eso yo traje abajo un diagrama muy simplificado de un concepto que es bastante ya transversal en salud, que es el del viaje del paciente, que son todas estas interacciones que grafican un poco la definición de la experiencia. Tenemos cuando un paciente se siente mal y busca atención, va a esperar por una atención, va a obtener una cita con un especialista, recurre a tomarse exámenes, recibe un diagnóstico, inicia un tratamiento y gestiona su problema de salud dependiendo de si es, por ejemplo, una enfermedad crónica, o bien algo que se soluciona con una intervención quirúrgica, o bien es algo ya que requiere cuidados paliativos. Cuando nosotros hablamos de estas interacciones, nos imaginamos que hay una contraparte institucional, que en este caso, por ejemplo, cuando la persona se siente mal y busca atención, podría ser la atención primaria. Pero también hay momentos en los que no hay una contraparte. Usualmente son los temas de la espera, y que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo nosotros para que una experiencia de paciente sea lo más continua, lo más fluida, lo más sin fricciones ni barreras posible? Y eso es lo que nosotros apostamos a realizarlo a través de las herramientas y el enfoque del diseño de servicios que vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Por qué es relevante la experiencia de paciente? Y bueno, luego vamos a comentar por las experiencias en general. La literatura respalda mucho el tema de que una mejor experiencia del paciente impacta en mejores resultados en salud, ¿ya? Y sobre todo en pacientes crónicos. Este estudio en particular es una línea de trabajo que sigue el Instituto de Experiencia, que está citado ahí por el documento de Carlos Besos, y que hay al menos 4 factores que influyen en estos mejores resultados en salud. El primero tenemos de que una mejor experiencia en salud repercute en que los pacientes están más empoderados y potencian su autocuidado. Es un espacio que al priorizar la experiencia permite que el paciente aporte su conocimiento de paciente experto, así como los profesionales de salud son expertos en brindar atención, hay pacientes que son expertos en recibirla. También está el elemento de una mejor comunicación y también está el elemento de que una buena experiencia de paciente aporta a una mayor adherencia en casos de tratamiento. Y este impacto, como les comentaba, está más visible en aquellas patologías o pacientes con patologías que son más crónicas. También es importante porque el concepto de la experiencia de paciente trae consigo la importancia de la medición.
Y aquí hay una oportunidad de medición a través de dos grandes grupos de indicadores que son los PROM y los PREM. Los PREM tienen que ver como con el reporte que da el paciente sobre su experiencia y los PROM tienen que ver con el reporte que da el paciente sobre los resultados de salud. Si su calidad de vida mejoró después de una intervención o de un tratamiento, si tiene alguna dificultad extra para sociabilizar, por ejemplo, todo el impacto en la calidad de vida reportado por el paciente. Y esas son métricas que son muy interesantes de complementar con las métricas, por así decirlo, de la lógica productiva, entre comillas, que tienen generalmente los establecimientos de salud. Esta diapositiva solamente la traje para, no voy a profundizar tanto, pero cuando nosotros hablamos de experiencia de paciente, siempre surge, sobre todo en el sector privado, como la tendencia a ser comparado con la experiencia de cliente. La experiencia de cliente que tiene una raíz más quizás orientada un poco más a temas como de marketing, por ejemplo, y que hay métricas que se asocian a diversos niveles de la experiencia. A mí me gusta mucho comentar sobre los niveles de experiencia porque aquí es donde vamos viendo ciertos problemas que hay. Por ejemplo, en lo que ustedes pueden ver en la columna izquierda, hay tres dimensiones o tres niveles, donde la más básica tiene que ver como la perspectiva funcional de la experiencia o la efectividad, que básicamente tiene que ver con que si la persona fue capaz de resolver su problema de salud al interactuar con una institución. Y esa usualmente es en lo que al menos en Chile uno tiende a quedarse como ahí un poco más pegado, que tiene que ver como con la satisfacción. Ya la satisfacción usuaria, la satisfacción del cliente, la nota que se le pone, etcétera, que tiene que ver con este balance entre las expectativas y lo que finalmente ocurre, y que generalmente hasta acá llegamos con temas de experiencia. El desafío que viene después tiene que ver con la dimensión operacional de la experiencia, ¿ya? Sobre todo para los pacientes. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue resolver su problema? Y ahí podemos empezar con preguntas de qué tan difícil fue para usted llegar al hospital, qué tan difícil fue para usted obtener una hora, qué tan difícil fue para usted entender las indicaciones que le dio el médico y hacerlas en su casa para continuar con el tratamiento. Y aquí ya hablamos de indicadores del tipo de esfuerzo. Y finalmente, el tema de la dimensión emocional, ¿ya? Que tiene que ver como con la persona, cómo se sintió esa persona. Y aquí es donde estamos reflejando la definición que estuvimos viendo hace un momento sobre la experiencia de paciente. La persona durante su proceso, por ejemplo, en temas, no sé, oncológicos. La persona se sintió acompañada durante el proceso, se sintió que le iban informando lo que tenía que realizar paso a paso, si tenía algún problema inesperado, la institución de salud fue capaz de resolver sus dudas o de resolver rápidamente, no sé, la necesidad de iniciar rápidamente su tratamiento o de tener acceso más fácil a ciertos exámenes. Y ahí hay unas métricas que, como les comentaba, tienen que ver más como del marketing, que no sé si les ha pasado a ustedes cuando han comprado en algún lugar y les llega el correo con la encuesta de experiencia y generalmente le ponen si usted recomendaría esa tienda, ese restaurante, etcétera, a sus familiares y amigos y uno tiene que poner una nota ahí. En general, esa métrica funciona muy bien con clientes, pero en salud está el desafío de ir un poco más allá. No sé si una persona que tiene algún problema grave, la lógica que fuera pertinente sería si esa persona recomendaría ser atendido en ese hospital, en el caso de un hospital público, quizás en una lógica de clínica privada también sí tenga más relevancia. Y nos queda como desafío el tema de los PREM y los PROM que les había comentado. Cómo integramos estas métricas reportadas por el paciente, que ya se comienzan a entrelazar con la gestión, que a mí me preguntan cómo mejoró su calidad de vida después de una intervención a la vista, por ejemplo. Me permite alinear más el tema de la experiencia con la parte operativa del establecimiento de salud. Ahora, ya entrando ya aquí más en juego, ¿qué es un servicio? Hay una definición que es muy potente, que la tiene Ludown, que él habla de que el servicio es básicamente cualquier cosa que le ayuda a una persona a obtener algo, ¿ya? Un servicio puede ser digital, un servicio puede ser presencial, puede ser una mezcla. Lo importante es que ese servicio resuelva una necesidad o le permita a una persona alcanzar algo, ya sea el bienestar, resolver un problema de salud, etc. Y en esta diapositiva, lo que yo traigo es, por un lado, las definiciones de una persona que podría tener la necesidad de recurrir al sistema de salud versus los diversos grupos de servicios que la OMS plantea como que deberían ser parte de cualquier institución de salud. Y el desafío que tenemos ahí es tener el match, el encaje entre la necesidad de la persona y lo que la institución ofrece, ¿ya? Entonces, no los voy a aburrir leyéndoles cada uno de los ítems, pero por ejemplo,
está el tema de la rehabilitación. Una persona que tuvo una lesión o que fue intervenida quirúrgicamente, su necesidad es volver a hacer su vida normalmente, ¿ya? Después de este problema. Como contraparte, lo que debería hacer la institución de salud es ayudar a esta persona a recuperar sus capacidades después de una enfermedad o lesión. ¿Ya? Noten que no estoy respondiendo lo que hace una organización del sistema de salud con su cartera de prestaciones, con algún programa que ellos tengan, con alguna prestación que esté valorizada, sino que con el conjunto de ayudas que debería estar orientado para que la persona resolviera su problema. ¿Ya? Y en ese sentido, esto es una reflexión lateral que también me gustaría dejarla quizás para más adelante, hace sentido con una lógica de reordenamiento de los procesos internos de la organización en torno a esta lógica del viaje del paciente o de la necesidad, ¿ya? Hay literatura que habla de las figuras de los gestores de casos, de los navegadores, de las unidades de práctica integrada, y ahí es donde empezamos nosotros a meternos como en tema de gestión, como desde la institución de salud respondemos a la necesidad del paciente reorganizando nuestra manera de trabajar. La buena noticia es que los servicios pueden ser diseñados. El diseño de servicios, hay varias definiciones dando vueltas por ahí. Si ustedes se meten a internet van a encontrar muchas, pero a mí me gustan todas las que tienen que ver con este verbo. El desafío del diseño de servicios es la orquestación de roles, ¿ya? Hay otras definiciones como que hablan de la coreografía, por ejemplo, de roles, de procesos, de tecnología, de cultura, de infraestructura incluso, para mejorar la experiencia de las personas y la eficiencia de la organización. De ahí es donde empezamos con la dificultad. Y si hacemos el enlace con la definición anterior de temas de innovación, básicamente lo que se busca a través del diseño de servicios es mejorar lo que ya existe, la optimización, es decir, hacer un servicio más óptimo tanto para el prestador del servicio como para quien lo recibe, entendiendo la lógica de que un servicio lo producen entre ambos, o bien crear nuevos servicios. El ejemplo que yo pongo habitualmente es que generalmente uno está acostumbrado de que los hospitales son instituciones que más o menos funcionan bastante igual hace varias décadas, que tienen mal que mal las mismas lógicas de funcionamiento, pero por ejemplo en Chile, hace un par de años comenzó una tendencia que era la de acercar las prestaciones de salud a la comunidad con dispositivos móviles en el territorio, ¿ya? Habían camionetas para tomas de exámenes, habían camionetas para, no sé, mamografías, tomas de test de VIH. Durante la pandemia, en lugares abiertos había los test de COVID. Y eso significó sacar del hospital prestaciones que habitualmente están internamente. Y eso de acercar la salud a la gente es un nuevo servicio y es innovador. El desafío de diseñar los servicios tenemos básicamente dos aspectos. Tenemos diseñar lo que denominamos los puntos de contacto, que es básicamente este lugar, este momento en el que yo interactúo con el servicio. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no nos ha tocado estar en un box de atención con un profesional que está mirando más la pantalla que quizás a nosotros, porque el sistema operativo, o sea, el sistema digital que está utilizando es complejo, es engorroso, no es tan claro y los 20 o 15 o 30 minutos que dure la consulta se van en que la persona está tratando de ingresar al sistema la mayor cantidad de información posible de lo que está conversando con el paciente. Entonces nosotros podríamos optimizar estos espacios con interfaces de la pantalla más amigables con los usuarios que le permita al profesional poner la atención a lo que el paciente le está contando, un paciente más informado a través de diversos dispositivos o elementos como un portal paciente, un espacio acogedor, un espacio que permita la comunicación, y todo esto es un punto de contacto de servicio, ¿ya? Que es controlado, por así decirlo, que tiene el potencial de ser controlado por los prestadores de servicio. O también se pueden diseñar los espacios entre los puntos de contacto, ¿ya? Donde aquí es muy relevante el tema en el sector público sobre todo, acá en Chile hay varios flancos y varias oportunidades de mejora y una de ellas son las listas de espera, ¿ya? El periodo de tiempo que pasa entre que a mí en la atención primaria me dicen lo va a revisar un cardiólogo, lo va a revisar un neurólogo, etcétera, en el hospital, y yo no tengo idea hasta que me llamen de si esa atención va a existir o no. Entonces, todos estos momentos, o una vez que logro atenderme, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué exámenes me debo hacer? ¿Me tienen que operar? Entonces, toda esa invisibilidad se puede diseñar también a través del diseño de servicios. Que me lleguen notificaciones, que me llegue algún instructivo para preparar de mejor manera mi consulta, que me llegue algún resumen después de una atención. Hay muchas opciones de bajar la ansiedad, la incertidumbre y el miedo que puede haber en puntos de intermedios de la atención.
El potencial que tiene el diseño de servicios, quizás esta lámina es muy abstracta, pero la podemos comentar más adelante. El diseño de servicios es una gran herramienta para crear valor en salud por la lógica que tiene desde la gestión. El diseño de servicios lo que hace es hacer que las personas entiendan la lógica de servicios de la institución. Yo les decía, se aleja un poco de tener la cartera de prestaciones, de tener un listado de atenciones, de tener mi sumatoria de atenciones individuales con X valor y me hace pensar en cómo organizo mis recursos para atender a una persona o un grupo de personas durante un continuo. Y en ese sentido, el diseño de servicios tiene el potencial de oscilar, por así decirlo, entre lo estratégico, la mirada a nivel de la institución completa, cómo me convierto como hospital, como clínica en una institución que está al servicio de las personas, pasando por lo táctico, cómo reordeno mis diversas prestaciones, mis diversos procesos para que esto ocurra y los servicios estén definitivamente centrados en la persona y cómo lo hago a nivel operativo con el cuidado, cómo potencio el cuidado centrado en las personas, ¿ya? A nivel ya quizás como individual o más eh, quizás de algún grupo de personas con patología. Entonces podemos ir desde este concepto que yo les comentaba del valor público, la salud basada en valor, por supuesto, el valor socioterapéutico de una atención individual. Y aquí entran grandes conceptos que también están en boga, por suerte, y que tienen gran potencial de integrarse, por ejemplo, el cuidado central en las personas, temas de humanización de atención en la salud, el tema del mismo foco en la experiencia tanto de las personas que prestan los servicios, los equipos de salud, los equipos administrativos, los pacientes, sus familias, sus comunidades, etcétera. El desafío del diseño de servicio en ese sentido, como retomando un poco, tiene que ver en que tenemos que ser capaces de balancear la experiencia del paciente y de los equipos de salud, que ese es como el valor agregado. El diseño de servicios toma la experiencia del paciente y dice, para garantizar una mejor experiencia del paciente, también tengo que potenciar una experiencia positiva en los proveedores, en las personas que están cuidando, ¿ya? Yo les ponía el ejemplo ahí de los profesionales clínicos que tenían herramientas digitales que los habilitaban para la entrega de un mejor servicio. Eso por un lado, por así decirlo, las personas. Y por otro lado tenemos la eficiencia de la institución y de sus procesos, ¿ya? Todo el mundo, todo este mundo que hay de gestionar cierta atención de patologías a tiempo, no aumentar tiempos de espera, por ejemplo, en las urgencias que no pasen de X horas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mundo entre comillas, negocios de salud, yo tengo que ser capaz de balancearlo para poder optimizar mis servicios. Aquí solamente para clarificar un poco, diseñadores y diseño, esto es lo que uno podría diseñar, desde las interfaces de los sistemas digitales, desde las aplicaciones, de un portal paciente, de una ficha clínica para el caso de los funcionarios, desde estos kioscos digitales o tótems que hay en las entradas para entregar el número de atención, todo lo que tenga que ver como con la interfaz de un elemento tecnológico, o quizás no, los materiales informativos, afiches, trípticos, brochures, el sitio web, etcétera. La experiencia de usuario, entendida como lo que si hay gente del mundo del diseño acá, todo lo que tiene que ver como con el UX, la experiencia de usuario al interactuar con dispositivos, que son experiencia fluida, que me permita resolver mi tarea, etcétera. La experiencia del paciente, que está por sobre esto, y finalmente la experiencia de servicio, que es donde yo estoy confluyendo acá el tema de la experiencia de la infraestructura, la organización, la cultura, los trabajadores, las personas, los pacientes, la comunidad, etcétera. Entonces tenemos todos estos niveles donde nosotros podemos intervenir y que usualmente también esto coincide con la madurez que tenga la institución para abordar los procesos de mejora con esta perspectiva de diseño. Ya yéndonos más como a lo concreto, ¿cómo podríamos entonces nosotros avanzar hacia instituciones de salud que estén orientadas al servicio? De aquí es donde yo les comentaba que venía esta mezcla entre aprendizaje eh, en el trabajo y de diversos casos que uno también ha ido conociendo. En general, una buena manera de incluir una nueva perspectiva es elegir ciertas herramientas que tienen mucho potencial de ser valoradas por los equipos. Ya, personalmente me ha tocado que estas tres herramientas o estos tres enfoques han sido, por así decirlo, los más exitosos. Uno tiene que ver con el más básico, me atrevería a decir yo, que tiene que ver con el perfil de usuario. ¿Ya? Cuando hablamos del perfil de usuario, esta generalmente es una lámina que tiene como la representación de un grupo de pacientes o de profesionales clínicos o administrativos que tienen una representación y generalmente uno ocupa como una foto distintiva, un nombre distintivo, un grupo etario, etcétera,
pero lo importante es que la perspectiva es que es del usuario de ciertos servicios. Yo hago el perfil de usuario, por ejemplo, de los pacientes de la urgencia, ¿ya? O de pacientes de consultas de atención ambulatoria, ¿ya? Esta herramienta es muy potente porque en general lo que pasa en salud es que la gente tiene una visión muy desde el volumen de las personas, ¿ya? Pasa mucho de que hay una perspectiva, por un lado, quizás como más epidemiológica, como el grupo etario, ciertas patologías asociadas a ello, etcétera, o desde el punto de vista desde la cantidad de gente atendida, por ejemplo, no sé, 20.000 personas atendidas en el servicio de urgencia al mes, estoy inventando, pero lo que plantea el diseño de servicios es que te planteo de vuelta de que y te imagines al usuario en la manera en la que se vincula con tu servicio, es decir, de manera conductual. Es una persona que puede ser mayor o puede ser adulto joven o el rango etario que queramos, pero es en base a la conducta. Le cuesta mucho acceder a tu servicio, le cuesta entenderlo, o quizás no, es autosuficiente. Y esas preguntas en las primeras conversaciones suelen descolocar a los equipos clínicos porque los saca de la manera habitual de ver a la gente y los traslada a una lógica más como de la interacción. Entonces, los perfiles de usuario, hay millones en Internet también. Generalmente tiene una estructura en que uno le pone como una cara a la persona, alguna descripción breve en términos demográficos, mucho énfasis en temas de empatía, como cuáles son las principales necesidades o dolores, qué es lo que buscan resolver al interactuar con el servicio de salud, etcétera. Esa sería como la primera herramienta. La segunda, que ya tenemos, entramos en un ámbito más de gestión, tiene que ver con el plano de servicio. Si ustedes buscan en Internet, pueden encontrar el concepto de Service Map, Service Blueprint, el viaje del usuario, potenciado, etc. El plano de servicio, quizás lo voy a mostrar ahí un poquito más adelante. eh, Así como les comentaba que está bastante transversal el concepto del viaje del paciente, el mapa de servicio o el plano de servicio a mí lo que me permite es visualizar el tras bambalinas de este viaje, ¿ya? Si el usuario hace tal y tal acción, se relaciona de tal manera, solicita información, llama a mi hospital, etcétera, el plano de servicio es esta parte detrás que me permite visualizar cómo estoy soportando este viaje, ¿ya? Generalmente lo que yo les comentaba es, si el paciente, no sé, quiere agendar una hora, va a llamar a un contact center, a un call center, desde aquí, desde el punto de vista del viaje, o sea, perdón, del plan de servicio, alguien le va a responder, le van a asignar una agenda dependiendo de la capacidad de agenda que tenga el establecimiento, la disponibilidad de profesionales, etcétera. Pero muchas veces pasa que lo que en el viaje del usuario es la espera, no hay una contraparte en el servicio salvo algunas medidas quizás como más paliativas con algún recordatorio o algo así. Pero muchas veces en periodos extensos dentro del viaje del usuario no hay una contraparte. Y ese es un gran desafío que hay que abordar. Entonces, el plano de servicio me permite a mí ir posicionando. Si veo que hay una oportunidad de mejora en el viaje del paciente, yo desde la organización respondo organizando, coreografiando o orquestando elementos, roles, por ejemplo, si no tengo a nadie que me diga, nadie que me entregue información sobre un proceso de atención durante cáncer, puede haber un rol de una gestora de casos, por ejemplo, alguien que acompañe y le entregue información a este paciente. Puedo tener un sistema de WhatsApp que vaya respondiendo dudas. Hay muchas opciones que uno puede ir manejando ahí. El plan de servicio es una herramienta que permite ver de principio a fin el proceso de un servicio desde el punto de vista del usuario. Y ese es el potencial porque nos permite alinearnos a todos los actores que participamos detrás de escena, por así decirlo, para entregar una mejor experiencia. Es que necesito entregar la información al paciente, pero yo no cuento con esta información. ¿Quién la tiene? Esta unidad. Debería vincularme con ella entonces para entregar una mejor información. El plano de servicios tiene una lógica también que puede ser como la de los mapas de proceso, que, que generalmente hay un mapa de servicio de cómo está la situación actual versus una cómo podría ser. Y toda la brecha que está entre medio yo la puedo cubrir con diversos diseños, ¿ya? Y en términos de dinámicas de trabajo, el prototipado tiene el potencial, tiene un gran potencial. En el sector público y en salud sobre todo, hay como una resistencia a la experimentación, ¿ya? A implementar cosas quizás como en etapa de piloto, a no equivocarnos, a considerar de que el tema que estamos viendo es tan grave que no podemos tener un espacio de experimentación. Sin embargo, está comprobado que el tema de pilotear, el tema de prototipar servicios, a la larga ahorra muchos costos en términos de implementación. En etapas tempranas me puedo dar cuenta que un sistema digital quizás no va a responder a todas las necesidades del usuario. Quizás no es la mejor manera y quizás debo optimizar otro canal de vinculación con adultos mayores, por ejemplo. Entonces, prototipar rápido, mi idea, yo tengo la idea de
no sé, un nuevo informativo, una nueva aplicación, etcétera, realizarla en cartón, realizarla en papel, sentarme con los equipos clínicos, sentarme con los usuarios, muy importante, validar con ellos y ahí seguir el proceso de la mejora. También hay algo muy interesante que permite activar el trabajo en torno a los servicios, que es que adopta una nueva forma de trabajar, ¿ya? Yo les comenté al principio de que en términos clínicos está el concepto de las unidades de práctica integrada, que son estos equipos clínicos que se van articulando en torno a una patología, por ejemplo, a la diabetes, ¿ya? El diseño de servicios también tiene una lógica de funcionamiento que puede ser en este sentido. Hay un concepto que es el del Journey Team o el equipo del viaje del paciente. Yo tomo un viaje del paciente, por ejemplo, pacientes con algún problema cardiovascular que tienen que asistir a controles y ellos tienen como un ciclo de vida bastante establecido y que hay que mejorar. Entonces yo tomo un grupo de mi institución, donde ojalá tenga representantes del mundo de diseño de servicios, desde el mundo de la tecnología, desde la experiencia usuaria o la participación ciudadana, de la gestión de los procesos y la calidad, ¿cómo se llama? Del área, entre comillas, del negocio, que sería el área clínica. Y muy importante incluir también a las personas usuarias que son las que viven este viaje. Y finalmente también está el concepto de integrar la atención, o sea, pasar de una visión de atención fragmentada a servicios fluidos, ¿ya? En el sector público en Chile es muy común de que uno tenga segmentada lo que hace un hospital en términos de carteras de servicio, ¿ya? Cierta cantidad de intervenciones quirúrgicas, cierta cantidad de consultas, cierta cantidad, etcétera, de exámenes, de procedimientos, lo que sea. Pero nosotros tenemos que migrar de esa lógica a la del servicio fluido, ¿ya? ¿Cómo forma parte esto? En el mundo ideal sería genial que uno pudiera empezar a valorizar el viaje del paciente. Y eso yo creo que abriría muchas mentes y muchas perspectivas de mejora. Ahora, algunos casos que me gustaría compartir con ustedes, como les comentábamos al principio, actualmente yo me desempeño como consultor de experiencia de usuario en el Ministerio de Salud en Chile y en un hospital público, donde he ido, a medida de las posibilidades y del contexto, ir introduciendo ciertas herramientas y ciertas maneras de trabajar. El primer caso que les traigo es como de la adopción de ciertas herramientas y en este caso del prototipado, del concepto de prototipado. En este caso para el diseño de servicios digitales en el Ministerio de Salud. Hace un tiempo el Ministerio de Salud reformuló la manera en que permitía entregar, o sea, gestionar interconsultas entre pacientes, entre profesionales de distinto nivel de atención primaria, hospitales o al interior de los hospitales. Ellos contaban con una plataforma pero quisieron rediseñarla, ¿ya? Actualmente se consiguió el financiamiento de esto por parte del BID, está en desarrollo y en pronta implementación, pero lo que se hizo como trabajo previo fue algo muy interesante, que se los voy a ir mostrando a continuación, es que desde el nivel central del ministerio lo que se hizo fue que cada uno de los equipos referentes en ciertas temáticas que participaban en esta plataforma de interconsulta se relacionó con diversos referentes a nivel regional y local de los diversos aspectos del tema de la plataforma y fueron canalizando, por así decirlo, las necesidades de los usuarios, ¿ya? Y tuvimos varias sesiones de prototipado de cómo debería ser entonces las interfaces de esta nueva herramienta, de manera que me permitiera a mí tener una respuesta más rápida, más completa, para que el profesional que estaba viendo un caso, imaginemos en una zona remota, que pudiera recibir la asistencia de un profesional especialista en un hospital más bien equipado y con mayor capacidad. Salieron elementos muy interesantes como la atención central a la persona, entonces siempre vamos a tener los datos del paciente, incluido su nombre, en un lugar preponderante en la pantalla, la cantidad de información que había que adjuntarle al especialista para que tomara una decisión informada, cómo podíamos cargar de mejor manera exámenes, antecedentes del paciente, etcétera. Y diseñamos estas pantallas en papel, primero, que es lo que ustedes pueden ver en la lámina en la parte de arriba. Eh, lo que hizo el equipo después fue muy interesante porque ellos empezaron a prototipar esto en versiones digitales, ¿ya? De las montones de maneras que se le ocurran. Ocuparon la plataforma Miro, por ejemplo, para hacer algunos prototipos digitales más avanzados. Y lo que ellos hicieron fue después tener un proceso de validación con estos profesionales de la red nuevamente. Mandaban estas opciones para la pantalla de la carga de interconsulta del formulario de antecedentes del paciente. Tenemos opción A, opción B, opción C. ¿Cuál crees tú que podría ser la mejor manera de responder esta necesidad? Y ahí tuvieron ciclos de iteración, lo que al final lo que permitió fue llegar a unas bases de licitación mucho más cercanas a lo que se requería
para no perder tanto tiempo en etapas de exploración con alguna empresa que llegara a posterioridad. Entonces, con este trabajo lo que se hizo fue ordenar prioridades de los usuarios, responderlas de la mejor manera posible y ahorrar tiempo en en temas de desarrollo e implementación de la plataforma. Con el concepto que yo les había comentado del Journey Team, tenemos el Comité de Experiencia de Usuario de Atención Ambulatoria en el Hospital Eloísa Díaz de la Florida. Ahí pueden ver la foto que sale ahí del equipo. Aquí convocamos a mucha gente, incluso de instituciones educativas cercanas al hospital. Teníamos el área de gestión de experiencia del paciente, teníamos el área de innovación, el área de transformación digital, el área clínica de la atención ambulatoria, los profesionales médicos, áreas más relacionadas con temas de estadística, y estaban todos participando. En algún momento, cuando estábamos a punto de partir con este trabajo, dijimos deberíamos invitar también a usuarios y trajimos a participantes de representantes del comité de usuarios, que es una figura que tiene el hospital, de adultos que trabajaban, adultos mayores y madres, en este caso, de niños con, por ejemplo, trastorno de espectro autista, que se les hace muy difícil, contextualmente hablando, digamos, retener la información que les entregan los médicos, por ejemplo, si es que llega a ocurrir el caso de que el hijo se distrae o ella hay que tiene que contener, etcétera. Entonces, el tema de la complejidad de los diversos usuarios lo tratamos de incluir acá. Sesionamos más o menos semanalmente y si se alcanza a ver en la foto ahí atrás, estamos ya en etapa de prototipos conceptuales. Tenemos estas sesiones de diseño donde levantamos el viaje de usuario y luego pasamos a la segunda patita. No sé si se alcanza a ver en la foto del final. Primero estaba el viaje y abajo le empezaron a construir el tema del mapa de servicio, cómo complementamos eso. eh, Definimos tres grupos de usuarios: los adultos, las personas mayores, las personas que trabajan, que tienen baja tolerancia a la espera, que tienen, sin embargo, una autonomía alta, tienen una capacidad alta de información compleja, personas que cuidan a menores de edad, ¿ya? Donde estas personas ya empiezan a tener más problemas quizás para comprender información compleja por estar al cuidado de otra persona, un nivel de autonomía alta, pero ya la tolerancia a la espera, por ejemplo, empieza a ser menor. Las personas mayores que requieren asistencia, que ya también tienen impacto en su capacidad de comprensión de información compleja, quizás están un poco más complicados de nivel de autonomía, pero sin embargo tienen mayor tolerancia a la espera. Y lo que nosotros detectamos fue de que muchas de estas situaciones de la espera tenían que ver con conceptos como la incertidumbre, la confusión, la desorientación de cómo funciona el sistema, dudas, temas de expectativa, incluso ansiedad y miedo. Nosotros identificamos un viaje de paciente muy simplificado, que es el que pueden ver acá, de que habían ciertos momentos donde al paciente se le entregaba información que era concreta y el paciente evaluaba muy bien eso. Cuando lo derivaban desde la atención primaria, cuando alguien lo contactaba para decir que su cita con especialista en el hospital estaba confirmada, la atención en el hospital y cuando ya había un nuevo control, nuevos exámenes, cirugía. El problema estaba en las esperas intermedias, sobre todo en la primera, que generaba entre el momento en que a mí me decían desde mi consultorio: a usted lo van a llamar del hospital, pero yo no sabía cuándo, y ese momento es uno de los más angustiosos y fue priorizado por el equipo, ¿ya? El tema de cuándo lo iban a atender, si es que en el caso de que llegaban, qué pasaba, si es que tenían que reagendar, etcétera. Y lo que se hizo fue adoptar una estrategia ahí de optimización de los canales que ya tiene el hospital. El hospital tiene la ventaja de que cuenta con WhatsApp, cuenta con una página web, tiene un portal paciente y tiene un contact center. Entonces lo que se hizo aquí fue empezar a optimizar y ellos priorizaron tres elementos. Los prototipos prototiparon las conversaciones de WhatsApp que deberían tener. El tema del uso del lenguaje claro, por ejemplo, fue muy importante. Prototipar un módulo de espera en el portal de paciente que me informe los tiempos, las especialidades, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Y otro muy interesante que tiene que ver con intervenciones que realizaría el hospital a nivel territorial, vinculación con juntas de vecinos, con consultorios, etcétera. También es importante cuando uno trabaja en temas de diseño de servicios comunicar lo que se está realizando. Nosotros el año pasado en el hospital realizamos una jornada que tuvo más de 100 participantes presenciales, 50 online, reunimos a grandes actores del sector privado, público, la academia, la sociedad civil, en una jornada que se llamaba Salud Digital y Experiencia de Usuario, diseñando mejores servicios digitales en salud pública. Y tuvimos una alta convocatoria, tuvimos paneles muy interesantes, relevamos el rol del diseño en el sector público en Chile, sobre todo en sectores que tienen que ver con trámites, por ejemplo, o con la innovación pública. El rol del diseño está muy presente, no así en otras industrias perdón, no así en el sector público.
En el sector, en organizaciones de salud, teníamos referentes ahí del ministerio, de grandes grupos de clínicas privadas, de organizaciones de pacientes, sociedades oncológicas, institutos de la academia, etcétera, y de emprendimientos, sobre todo del mundo tecnológico, que incorporan el rol del diseño de servicios, y no podía ser menos, terminamos el taller, o sea, terminamos la sesión con unos talleres facilitados ahí por el equipo del hospital. Para ir cerrando, porque estoy mirando acá el reloj para dejar espacio ahí para la conversación, aprendizajes y desafíos de estas experiencias. eh, la complejidad efectivamente puede gestionarse, hay herramientas visuales, formas de trabajar que nos permiten adoptar el diseño de servicios como una manera de gestionar lo que yo no veo tan a simple vista, diseñar lo invisible, por así decirlo, de los servicios. La tecnología, que es muy, muy valorada en el mundo, por ejemplo, uno ve muchas charlas de salud digital, muchas nuevas aplicaciones en salud. Sin embargo, la tecnología es la infraestructura para un mejor servicio y no deberíamos quedarnos solo en eso, sino en cómo la tecnología habilita mejores interacciones para mejores cuidados. No vamos a mejorar la salud solo, y en ese sentido el concepto de el equipo del viaje o incluso de conceptos de innovación abierta donde las instituciones buscan la colaboración del mismo sector o de otros actores es clave. La colaboración, la innovación no se dan adentro de una oficina de cuatro paredes, es muy raro que suceda eso. Así que también ahí el aprendizaje es de que hay que buscar maneras de colaborar y de co-crear. La innovación basada en el impacto y el aprendizaje, como les comentaba, hay mucha reticencia en el sector público y en el sector salud a probar cosas, ¿ya? Si no es como una nueva tecnología o algo que ya está muy probado, no lo queremos incluir. Pero los procesos, y lo interesante que tiene del prototipado de procesos y de servicios, es que al menos yo lo veo muy similar a la simulación clínica, ¿ya? Cuando nosotros tenemos profesionales que se están formando, profesionales que están entrenando habilidades, no cuesta nada tener una instancia donde simulamos una atención, por ejemplo, en un box de urgencia, en un box de consulta ambulatoria, donde ya vamos a incluir nociones del diseño de servicio, de un servicio mejorado, de un servicio centrado en las personas, para potenciar las habilidades que tienen los profesionales para atender a las personas. Y creo que me apuré mucho porque con eso termino y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Matías. No, no te apuraste para nada y es buenísimo que tengamos estos minutos porque tenemos un montón de comentarios y preguntas y creo que sería muy lindo que podamos ir respondiendo. Primero, bueno, alguien hizo el comentario cuando yo mencioné el tema de las diferentes disciplinas, ¿no? Del diseño, de la ingeniería. Elena comentó el tema de la antropología, cultural y social. Y mientras vos hablabas, yo iba buscando y tratando de entender cuántas profesiones pueden llegar a estar dentro del ámbito de la salud trabajando, y la verdad es que son eh, la arquitectura, la antropología, la economía, los abogados, y las leyes, la educación, la bioestadística, los sistemas de información. Bueno, todo puede ayudar a este concepto de salud o con un modelo mucho más integral, ¿no? De ir hacia la salud y a la experiencia y no tanto hacia el estudio de la enfermedad y el tratamiento. Pero bueno, te voy compartiendo algunos otros comentarios y preguntas. María dice que con la cultura de salud el paciente puede cambiar. Hoy en día la cultura de salud no es buena. María también hizo algunos comentarios de la necesidad de tener asistentes sociales, conexión con la comunidad, ¿no? Después el doctor Lestari dice, pregunta relacionada con el desafío de implementar diseño de servicios en contextos hospitalarios. ¿Cuáles consideran ustedes que son las barreras más difíciles de superar en la práctica real? Excelente pregunta. Yo creo que estoy todavía superando barreras. Pero No me cabe la menor duda. sí. Así que gracias por el espacio de catarsis. Efectivamente yo creo que todavía el modelo de salud todavía tiene este foco como más biomédico, quizás más científico, Ujú. y todavía está migrando a esto más como, no quiero decirle humano porque todo en definitiva lo es, pero más como de las interacciones, que yo creo que ese es como el desafío más clave. De repente quizás no se ve tanto como, para mí, no sé,
Cuando hablan de las habilidades blandas, por ejemplo, para mí no son nada blandas, requieren demasiadas como capacidades Total. cerebrales como para poder contener a alguien que está reclamando, poder acompañar a alguien que está sufriendo, y eso de repente quizás incluso más complejo que lo que dice un protocolo. Entonces, es el rol del diseño, yo lo veo un poco por ahí, como ser un puente entre esta parte quizás un poco más humana y el tema como de los procesos más duros. Como parte de la humanización en salud también, el tema de ya solo enfocarnos como en la experiencia de las personas, y cuando hablo de las personas me refiero tanto a los pacientes como a los equipos, eh, es desafiante. En temas de diseño de experiencia, por ejemplo, de usuario, en el mundo digital y en el mundo de los servicios, el espacio que hay para diversas profesiones es muy grande. Hay periodistas que trabajan en Ujú, contenido más cercano a las personas, hay antropólogos, sociólogos, cientistas políticos que trabajan con el tema de la psicólogos, que trabajan con todo el tema que tiene que ver como con el comportamiento, economistas, el tema del espacio de los abogados para, por ejemplo, las compras públicas de innovación, cómo salir de lo habitual sin caer en problemas legales. ujú. Como que hay demasiadas oportunidades. Yo creo que el desafío tiene que ver ahí con los liderazgos, de ir abriendo espacio, efectivamente, de ir probando qué tal resulta. Por ejemplo, el Hospital de la Florida tiene como una muy buena trayectoria en temas de innovación y en temas de vinculación con la comunidad. Hacen operativos en terreno, la relación que ellos tienen con los representantes de pacientes es muy buena, no es nada conflictiva a diferencia de otras instituciones que me ha tocado mirar. Todos tienen claro el tema de la lógica de la colaboración. eh, Ahí traté de responder un poco como las dos, pero yo creo que es un tema cultural. A medida que la gente va entendiendo de que yo puedo mapear mis servicios, por ejemplo, y puedo realizar mejoras, puedo sentar a la mesa, al romper un poco los hilos, yo creo que también ese es como un plus Ujú. del diseño de servicios. Generalmente pasa que en salud que está la especialidad X, la especialidad Y, la especialidad Z, y de casualidad nos topamos si el paciente es el mismo, y el paciente se enfrenta a reglas ahí de juego distintas, que para uno tiene que pedir hora, que para otro se la van a asignar, que en el otro tiene que jugar a la lotería para que le den un número, y tener el mapa del viaje o del servicio diseñado o dibujado ya nos permite invitar a la gente, oye, ¿por qué este proceso tú lo llevas así, nosotros lo tenemos de esta manera? ¿No haría mejor sentido de esta otra manera? O solamente desde el punto de vista de cómo debería ser. Entonces, también lo veo un potencial en términos de que sus herramientas visibilizan cosas de gestión que son accionables. Sí, clarísimo, Matías. La verdad que clarísimo. Y creo que si yo tuviera que responder un poco a la pregunta desde la mirada del personal de salud, ¿no? De profesional de la salud, creo que el gran desafío de los últimos 50 años del siglo XX fue trabajar en equipo intraprofesionales de salud, ¿no? Entre profesionales de la salud. Y creo que el desafío de estos primeros 50 años de este siglo es trabajar en forma transdisciplinaria y no reinventar la rueda, llamar a los especialistas cuando necesitamos que exista este tipo de actividades. Ustedes esto lo manejan como nosotros manejamos una urgencia de atención primaria. Entonces, no podemos ponernos a querer saber todo, pero sí creo que tenemos que encontrar la forma de hablarnos mejor entre profesiones. Y ahí creo que tenemos que trabajar un poco en la educación profesional para poder entender los lenguajes entre profesiones y empezar a trabajar mejor. Bueno, después hay una pregunta de Luz que dice, ¿cómo puedo diseñar un servicio que sea costo efectivo y donde pueda evidenciar resultados de acuerdo a lo que estoy prestando? Es una pregunta enorme, pero me gustaría tal vez que cuentes, por ahí tal vez alguna experiencia en donde ustedes hayan pasado de el desperdicio a la costo efectividad, pero mirada desde el diseño, ¿no? Porque siempre lo miramos, vuelvo a repetir, desde la ingeniería y entonces mirada desde el diseño. Sí, creo que la experiencia tendría que ver más que nada con cosas de procesos en la parte digital, que yo creo que es como un contexto eh, que permite balancear bien. En Ujú, general, la toma de decisiones a nivel directivo todavía se basa en lógicas ingenieriles. Entonces, el ujú. desafío que tiene el diseño ahí es como conversar y yendo un poco hacia allá, pero a la vez mostrando la importancia del otro. Entonces, ahí por eso puse yo el dibujo ahí como de la Sí, balanza. sin duda. eh, Porque al final hay que hablar en el lenguaje del negocio, y eso es en todas las Ujú, industrias. El diseñador tiene que ser capaz de decir, si hacemos esta intervención, vamos a tener este impacto. A mí personalmente todavía no me ha tocado trabajar en un proyecto en el que por el rediseño de servicios nos metamos en la clínica dura. Lo que sí me ha ujú. tocado es trabajar en proyectos donde hemos impactado en algunas métricas.
Por ejemplo, lo que les comentaba de las licitaciones. Los tiempos de la gestión de un proyecto digital disminuyeron, no sé, en un mes, 2 meses, de lo que uno podría haber previsto, porque a la empresa que llegó nosotros le entregamos el levantamiento de necesidades, le entregamos los módulos que debería contener y todo validado ya con usuarios. Entonces, quizás también reflejamos ahí la lógica de la gestión al decir de que tu proyecto va a ser más fácil de gestionar porque lo abordamos con esta perspectiva. Y yo al menos no me ha tocado trabajar en un proyecto en que dijera, porque hicimos esto, atendimos más personas, porque todavía los mundos están muy, muy separados. Y una aclaración que me gustaría hacer es que pese a que hay muchos diseñadores de servicios, no todos cuentan con las herramientas para sentarse a conversar de igual a igual, por ejemplo, Total, para temas de ingeniería de servicios. Yo tuve que total. hacer un magíster, tuve que hacer cursos de gestión de proyectos para poder sentar y ser como un actor válido y no la persona que hacía la presentación bonita o los esquemas. Exacto. Eh, entonces yo creo que todavía estamos ahí en ese sentido avanzando. Yo creo que los productos digitales es una gran oportunidad sí de las métricas. El tema de la experiencia, el tema de que tengo más clientes en el caso del mundo privado, el tema de que hay más ingresos, más uso de un portal de pacientes. Entonces yo creo que estamos ahí como una etapa ¿cómo decir? Desafiante, pero a paso lento, pero seguro. Excelente, gracias. Bueno, después, a ver, María Victoria pregunta, ¿por dónde empezar? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece y ahí te diría que yo también como profesional de la salud me planteo por dónde empezar? Por profesional de la salud dedicada a la calidad en salud, todavía estamos pensando por dónde empezar. Así que te dejo la pregunta porque es complicada. Voy a hacer terapia también. En- por experiencia propia, a mí me ha pasado mucho que mis mejores socias en los procesos han sido los equipos de enfermería. Ujú, Porque la perspectiva del viaje, porque hay desde dos lógicas. Una, por el tema del cuidado centrado a la persona, el tema de la empatía, el tema de la calidez de la atención, es como un muy buen tópico para empezar como a decir, nos enfocamos más o menos en lo mismo. Y después ujú. el tema de los procesos, la lógica de que el lenguaje de la calidad hasta el momento en varios lados es el tema de los protocolos, el tema del proceso mapeado. Eso también me permite, también me sirve como un lenguaje común. Es como, perfecto, tu unidad tiene el lenguaje, el proceso, el mapa de un proceso X. Yo te puedo aportar para ese proceso X la perspectiva del usuario. Y ahí nos sentamos a hablar de Bien, si este proceso cubre ambas. Entonces yo creo que lo primero es ocupar herramientas que me permitan tener un lenguaje común con los equipos con los que yo quiero interactuar. Y siempre apelando al propósito por el que uno entró a trabajar en salud, que básicamente es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, exacto. por un lado uno tiene un lado altruista y por un lado el tema operativo con este lenguaje común. Yo creo que eso serían las. Y después se van sumando todos los otros profesionales. También es muy importante, por ejemplo, el tema de kinesiología o rehabilitación en general, que es como el post, que de repente es como que uno atendió a un paciente, el paciente se fue y como que dejó de ser un problema para el hospital. El tema de rehabilitación también es muy importante y uno empieza a visibilizar a la gente y ahí empezamos a meternos en temas de gestión del cambio, visibilizar ciertos roles. La gente se ve muy motivada porque uno en el mapa puso que los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos se encargaban de esta parte, farmacia apoyaba acá, y eso también son herramientas, quizás incluso hasta como de gestión del cambio. Excelente. Bueno, Lilian, nuestra amiga Lilian Guadalupe Delgado pregunta si en el prototipado se invita al usuario a participar y comenta que ella trabaja en salud comunitaria, teniendo muchos perfiles de usuarias diferentes, mujeres indígenas, mujeres que conviven con VIH, mujeres trans, que buscan el mismo servicio. Si recomendarías tener un prototipo por servicio o por perfil de usuaria. Usualmente lo que uno busca es que con el tema de los usuarios era lo que yo les comentaba, el perfil del usuario en relación al servicio. Si yo tengo un servicio que sirve para, no sé, entrega de educación, información, consultas, etcétera, usualmente yo tengo un perfil de servicio que está enfocado en el comportamiento del usuario más que como en sus características. Entonces, para algunos servicios a mí no me va a importar la condición o las problemáticas o el contexto del usuario, si es que eso no impacta como en lo que tiene que ver con el servicio, ¿ya? Generalmente tiene que ver con el tema de la autonomía para la toma de decisiones, que ahí sí, ahí podemos tener como un grupo. Quizá hay gente que le cuesta tener como cierto nivel de autonomía o de toma de decisiones por el contexto socioeconómico. Pero el tema como, por así decirlo, epidemiológico o clínico no debería ser
una limitante, sino que los servicios buscan ser transversales. Todavía no llegamos a algo que sea personalizado, pero mi comentario sería, partan con el servicio, con atributos del servicio que quieran medir y en base a eso el comportamiento del usuario con con ese servicio o ese producto. Bueno, gracias. Bueno, hay un montón de preguntas más. La verdad que te están matando a preguntas, pero se nos Solo acaba veo el tiempo. notificaciones abajo. Se nos acabó el tiempo. Y simplemente quisiera hacer, conocer si hay una pregunta que dice, ¿cuál es la experiencia del uso de PREMS en Chile? De PREMS y PROMS en Chile, pero me gustaría el de PREMS, porque entiendo que tal vez ustedes estén un poquito más avanzados que Argentina. Comentando esto que vos dijiste al principio, ¿no? Latinoamérica está claramente detrás del resto del mundo desarrollado. En Europa, en los países, en Emiratos y en los países desarrollados, hay diseñadores dentro de los hospitales y fuera haciendo consultoría. Así que, pero bueno, si Chile tiene experiencia en el uso de PREMS a nivel nacional y si vos lo conocés o qué te parece? En general, bueno, en temas de PREMS, lo que se está haciendo es, en particular en el hospital, a ver, voy más atrás. En el contexto nacional hay todo un sistema de medición de calidad de la satisfacción de las personas que realizan algún trámite con el Estado. Hay como un instrumento que es transversal y que no cubre a las prestaciones de salud todavía. Hay una contraparte que lo realiza el ministerio, que son encuestas de satisfacción y que miden lo que comentábamos en la tabla esa que les comenté al principio, la base nomás, como qué tan satisfecho está con la atención, etcétera, y hay notas. Ujú, Y el hospital lo que está haciendo es a esos instrumentos de satisfacción está agregando algunas preguntas de PREMS. Hasta donde yo ujú, me quedé, estaban tomando ciertos grupos de algunas patologías para incluirlas. Claramente a nivel de reportería para el ministerio da lo mismo, pero para el nivel de la gestión del hospital es muy importante. Esa es la información que yo tengo en cuanto al sector público, que también es incipiente en ese sentido la inclusión de los PREMS, porque el PREM tiene la dificultad de que como es la patología, y generalmente uno tiene que hacerse cargo de un, vamos a llamarle viaje paciente, la gobernanza todavía no está lista para eso. No hay alguien que sea el responsable del viaje del paciente de diabetes, por ejemplo. Entonces, sí. si yo me insumo de datos, no voy a tener todavía la capacidad de mejora mientras se convenzan los líderes clínicos. Entonces, hay avances, pero todavía estamos ahí en una etapa como incipiente, al menos en el hospital. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando como en base a las preguntas que se fueron haciendo y como últimos comentarios y por las cosas que vos mencionabas. Claramente todavía tenemos que aprender a entender que los pacientes no van al hospital, sino que viajan por un sistema de salud o recorren un sistema de salud, o no van a la atención primaria, no van al hospital, y que hay distintos puntos de contacto para los pacientes. Este concepto de punto de contacto es algo que el personal de salud no lo tiene incorporado, porque si nosotros somos un punto de contacto y trabajamos sobre nosotros, pero no tenemos incorporado el resto, ni cuál es el rol del resto de la organización o del sistema en la gestión de esos puntos de contacto y en el diseño. Y después otra cosa que mencionaron también es este miedo a vulnerar la seguridad del paciente en el punto del prototipado, que es un tema, ¿no? De decir cómo salimos de ese miedo. Y mi respuesta sería, preguntémosle a los que saben hacer esto, que son ustedes, porque creo que parte del miedo pasa porque no sabemos hacerlo. Entonces, me gustaría, en eso sí me gustaría saber cuál es tu opinión. Sí, ahí yo en general cuando uno tiene el concepto del prototipado, la experimentación, uno tiende a acercarse como a la parte de la investigación clínica. Ajá. Y ahí como está el desafío también del tema de los límites. No sé, a mí particularmente, en las etapas en las que estamos actualmente, como tanto en la disciplina como en los sistemas de salud, yo me inclinaría por utilizar herramientas que están más probadas como en la lógica del cliente, entre comillas, y tener Ujú, lógicas como de focus group o de alguien que ya tuvo la claro. patología o de alguien que, más que durante la patología. Entonces, a Ujú, medida de tener así, por así decirlo, como la experiencia del paciente ya experto, alguien que tuvo el proceso de atención, no sé, si voy a temas muy delicados como, no sé, cáncer, eh, es difícil no tocar algún problema si estoy invitando a pacientes con cáncer.
pero gente que ya tuvo el diagnóstico, gente que quizás se recuperó, familiares, irlo como rodeando el tema, yo creo que es una muy buena aproximación para cuando se den las condiciones, tengamos las habilitantes y todo, porque yo entiendo que es un tema, son temas delicados, el tema de privacidad y seguridad del paciente, temas de estudios clínicos, incluso éticos. El tema de los análisis de datos, por ejemplo, es un tema súper como Total. donde hay que tener ojo. Entonces yo, por el momento, mi recomendación sería como manejar como rodeando, pero cosas que igual me permitan tener cercanía con el tema. Me encantó la analogía con la investigación clínica, porque es cierto que tenemos fases de investigación y las Sí, respetamos, pero porque las conocemos. Entonces, por eso creo que estamos en esta fase de aprendizaje. Bueno, le voy a dar un minuto, Vicenta, te voy a dar la palabra un minuto para ir cerrando ya después, y agradezco a Matías por el tiempo y a todo el resto que se fue quedando. Eh, Vicenta, vamos a... Tendrías que poder abrir el micrófono. Hola, buen Hola, día hola, Vicenta, desde ¿cómo la estás? Ciudad de México. Muchas gracias. Excelente ponencia. Soy trabajadora del Hospital Infantil de México Federico Gómez y la verdad, felicitaciones. Muy linda su experiencia, sus palabras, todo el aporte que están, que nos aportaron es de 10. Saludos y mis felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Vicenta. Bueno, gracias, muchas gracias, Matías, Vicente. por el tiempo, por la introspección en todas tus respuestas y por el tratar de hacerla fácil para quienes todavía no entendemos mucho del tema. Y bueno, los seguimos invitando a que exploren esto, así como alguna vez nos invitamos a explorar, a trabajar con ingenieros, a explorar este tema de conversar con los que saben sobre lo que hace a las experiencias, tanto de los pacientes como de los que trabajamos en salud. No es necesario que tengamos que saber todo. Simplemente tenemos que aprender a conversar. Me parece que ese es el punto. Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Que estén bien. Hasta luego.